noches, hermanos. Una vez más estamos buscando la manera de conectarnos y poder una vez más abrir la Biblia y comentar lo que de alguna manera el Señor está mostrándonos. Espero que estos 2 días de inicio de semana tú hayas podido mirar la bondad y la misericordia de Dios. Entiendo que estamos en una 5ª semana y estamos, como muchos, añorando a que esta situación de la pandemia del coronavirus esté ya por terminar. Sin embargo, yo creo que tú sabes que las noticias no prometen cambios tan, yo diría, esperados. Sin embargo, creemos que el Señor está obrando en diferentes formas, está obrando y creemos que las oraciones que estamos haciendo, buscando al Señor en la presencia cada vez de su gracia, pidiéndole que tenga misericordia a las personas, creo que nos está oyendo y creo que también está obrando de la misma manera en como muchos creyentes en diferentes partes de este mundo están orando por la situación en que se vive. Hace poco estaba acordando de cómo la iglesia está sufriendo unos cambios que van a ser, yo diría, grandes en sentido de la manera en cómo nos hemos venido comportando a través del tiempo, en este sentido de normalidad que de alguna manera hemos tenido. Sin embargo, hoy con estos 2 meses aproximadamente que quizás vamos a cumplir, miramos de alguna forma cómo las cosas han venido proyectándose de distinta manera. Y una de las cosas que decía que me recordaba es el hecho de cuando la iglesia en estos países que se denominaron comunistas hace muchos años, la población creyente o la población cristiana vivía en anonimato porque corría en riesgo su propia vida para poder salir y predicar el evangelio o reunirse. Sin embargo, la iglesia creció de esa manera, a pesar de la situación difícil, de las limitantes, de la adversidad contra el evangelio y profesar la fe de una manera abierta. Aún así, la palabra fue desarrollada, la vida de las personas fueron alcanzadas y una iglesia de catacumbas crece, y cuando sale a luz, después que los muros de Alemania se caen y este régimen socialista también cae en diferentes partes del mundo, una iglesia grande, fuerte, saludable, comprometida con Dios, con su palabra, emerge para impactar a una sociedad. Y creo que estamos en no tiempos similares, sin embargo creo que de alguna manera podemos hacer una identificación con lo que nos encontramos viviendo, porque sin lugar a duda nuestra fe se está comprometiendo cada vez, nuestro estilo de vida está cada vez a la expectativa de muchos en relación de cómo vivimos, nuestros valores, nuestra creencia o nuestro arraigo o apego hacia la palabra de Dios, que yo creo que hoy en día particularmente ante el desánimo, la depresión, ante el miedo, ante pronósticos que de alguna manera se vuelven ciertos aun cuando nadie puede afirmarlo, de alguna forma impacta el corazón de aquellas personas que no tienen al Señor y a muchos que tienen al Señor también. Es por eso que yo creo que uno de los valores esenciales que necesitamos reafirmar una y otra vez tiene que ver con nuestra fe en el Señor Jesucristo y la determinación de vivir bajo las convicciones que su palabra nos da en los tiempos difíciles. Creo que has oído a través de muchas formas, has leído quizás, has oído, has hablado, que la fe crece en los tiempos de dificultad. Y sin lugar a dudas, Dios no nos ha prometido un camino color de rosa, nos ha prometido una vida real, bajo circunstancias y situaciones que de alguna manera las ha dejado para que nosotros podamos madurar, para que podamos fortalecernos y particularmente también para que podamos extendernos de la manera que de alguna situación, bajo estas circunstancias, nos permiten hacerlo. Es por eso que cada martes estoy tomando un tiempo para venir y agarrar la Biblia y tomar diferentes versículos para tratar de hacer una forma devocional lo que representa para ti y para mí el vivir en el Señor. Hoy yo quiero que vengas a Hebreos, al capítulo 12.
Vamos a estar en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, y voy a llegar hasta el versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Déjame plantearte lo que estamos viendo en este libro. Una de las cosas que este libro presenta es que hay una audiencia que ha perdido la firmeza en su andar espiritual. Y el autor a los Hebreos, que muy probablemente algunos creen que es el apóstol Pablo, otros creen que es Apolos y algunos piensan que de alguna manera fue Timoteo. No se sabe a ciencia cierta quién fue. Sin embargo, lo que sí entendemos es que le están hablando a una audiencia que de una u otra forma ha dado ciertos pasos hacia atrás. Y uno de los famosos versículos está en el capítulo 2 del libro de los Hebreos, donde dice que si de alguna manera alguien vuelve hacia atrás, ¿verdad?, por no estar atento a lo que se oye. Y se repite nuevamente en Hebreos capítulo 5, donde la amonestación es, después de mucho tiempo de haber oído la palabra, deberían de ser maestros. Sin embargo, una vez más, él vuelve a decir, porque habéis hecho tardos para oír. Es decir, que una de las cosas que el libro del Hebreos está planteando es la condición espiritual inestable de sus oyentes en ese momento. Muy probablemente bajo las influencias de este mundo, que de alguna manera no han cambiado, ¿verdad?, a través del tiempo. Sin embargo, el creyente ha siempre experimentado, yo diría, una manera en cómo refrenar su ímpetu, su desarrollo y su deseo espiritual por crecer. Y este libro habla particularmente de esto. Habla de cómo una iglesia a través del tiempo debería de tener madurez, firmeza, desarrollo espiritual, o una capacidad de discernir las circunstancias, las situaciones. Se encuentra en un estado de infancia espiritual. Y creo que esa es parte de esta realidad. Creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en día es que el creyente, tú y yo, podamos crecer espiritualmente. La meta en la Biblia no es llenar iglesias. La meta en la Biblia no es solo alcanzar las personas que no tienen a Cristo. La meta en la Biblia es formarlos en discípulos del Señor Jesucristo, que van transformando su vida en la medida en que van conociendo la palabra, y esta a la vez va echando sobre sus propias vidas las raíces suficientes para desarrollar la fuerza espiritual que se requiere. Y creo que esa es parte de esta realidad. Yo creo que el mundo no ha cambiado mucho en relación a los desafíos que el creyente está enfrentando, no solamente en los aspectos externos, sino también en los aspectos internos, en los cuales de alguna manera su fe, sus creencias y su apego hacia la palabra muchas veces se vuelve inestable. En un mundo en el que vivimos particularmente, ¿verdad?, un mundo donde el tiempo cada vez es menos y las ocupaciones son más. Donde no te alcanzan las 24 horas y quisieras tener un día de más horas, y sin embargo hay muchas cosas sobre las cuales de alguna manera te proyectas, y creo que particularmente hoy, en el tiempo que nos vivimos, bajo las circunstancias en las que nos encontramos, bajo las limitantes que esto nos presenta, a veces nos hemos sentido amarrados de no poder desarrollar o hacer las cosas. Pero creo que parte de lo que de alguna manera es esencial es que tu vida espiritual esté creciendo, es que tú estés creciendo, es de que los que están alrededor tuyo puedan estar creciendo espiritualmente, a pesar de que de alguna manera hayan situaciones que no te permitan desenvolverte de la manera en como solías hacerlo antes. Es decir, no hay excusa para no leer la Biblia, no hay excusa para no orar, no hay excusa para no compartir tu fe con las personas que de alguna manera miras a diario, porque yo sé que muchos de ustedes están trabajando de una forma normal con sus precauciones. Sin embargo, creo que es parte de esta realidad. Creo que el mundo, aun cuando está viviendo esta situación, la realidad es que no se ha detenido en sí. La situación continúa, ¿verdad? Y la vida espiritual es algo que no se puede detener. Es por eso que al venir al libro de los Hebreos, al capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 2, quiero que veas cómo el autor de los Hebreos va a presentar la manera en cómo debemos de crecer y las características que debe tener una persona para que crezca en la medida en cómo el Señor Jesucristo establece este parámetro. Y quiero que vengas a Hebreos, al capítulo 12, leo el versículo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 1,
déjame leértelo y dice de esta forma, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los primeros dos versículos que estamos mirando en este libro, en el capítulo 12 de Hebreos, presenta un escenario donde los espectadores están como que estuvieran en un estadio. Y estos espectadores muy probablemente tienen que ver con Hebreos capítulo 11, es decir, los héroes de la fe. O todos aquellos que de alguna manera, a través de su vida y a través de las circunstancias que vivieron, mantuvieron su fe firme y han alcanzado este lugar de héroes, ¿verdad? De héroes de la fe, en el sentido de que fueron reconocidos, en este caso en el libro del capítulo 11 del libro de los Hebreos, son aquellos que de alguna manera reconocieron en el Antiguo Testamento a Dios como aquel que había prometido que iba a venir. Y una de las cosas sobre las cuales centra en este momento es que todos los que estamos ahorita, es decir, los que estamos viviendo en este tiempo, esta generación o esta era, estamos siendo nosotros visualizados a través de los cuales ya vivieron esta fe. Dicho de otra manera, si tu familiar o tu abuelo o tu madre o tu papá o de alguna manera alguien que caminó en el Señor antes que tu persona y se ha encontrado con el Señor Jesucristo, es decir, ya murió y caminó su vida a pesar de las dificultades, de las situaciones que enfrentó, y caminó y se mantuvo fiel, él es uno de los espectadores. Uno de los espectadores que están mirando cómo estamos viviendo nosotros ahora esta realidad de vida espiritual bajo los elementos que de alguna manera hoy conocemos como nuestra propia fe, como nuestra fe. Y el autor de los Hebreos está diciendo, están en un escenario donde todos están corriendo y están siendo visualizados. En este contexto mismo, él presenta una analogía. La analogía tiene que ver con los que están corriendo, los atletas en este caso. Y él empieza a hablar acerca de la manera en cómo se debe de correr, e ilustra a la persona del Señor Jesucristo, que aun cuando vivió lo que vivió, tenía algo sobre su mente enfocado de lo que quería alcanzar. Y déjame plantearte al menos tres cosas en este texto. Una de ellas, déjame plantearte que lo primero que está hablando es de la condición espiritual de las personas. Fíjate lo que dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que una de las cosas sobre las cuales el autor de los Hebreos está planteando en relación al atleta en ese momento, en cuanto a los que están siendo los observadores, uno de ellos está diciendo la condición espiritual es bien importante. Nuestra vida espiritual es bien importante, y creo que una de las cosas que plantea el autor de los Hebreos es que la misma manera en como un atleta se prepara, de la misma manera también debe prepararse una persona en Cristo para poder enfrentar los retos y los desafíos de esta vida. Y creo que está de más de decirlo, que el apóstol Pablo presenta esto como una analogía también en 2 de Timoteo y también en 1 de Corintios, que de alguna manera lo vamos a ir a ver. ¿Sabes? Yo creo que es parte esencial esto. Creo que parte esencial de una vida saludable espiritualmente tiene que ver con la condición espiritual que la persona tiene. Y de la misma manera en como el atleta tiene que prepararse para el momento al cual se ha inscrito para la carrera que tú y yo ahora estamos viviendo, él está predispuesto anticipadamente para poder llegar a lo que de alguna manera es su objetivo principal. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses. Quiero que vengas si quieres mirar este texto. Filipenses capítulo 3. Sé que de alguna manera es un texto
muy conocido, Filipenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo está hablando de sí mismo y está hablando en relación a lo que ha tenido que hacer para poder tener esta, déjame usar esta expresión, esta ligereza o capacidad de poder movilizarse de una manera más rápida. En el capítulo 3 del libro de Filipenses, o la carta de Filipenses, capítulo 3, voy a leer el versículo 7. Oye lo que dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Una de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo en este momento es que él se ha tenido que visualizar y ha tenido que despojarse de las cosas que no son importantes para poder alcanzar lo que de alguna manera ha sido su prioridad, como un atleta. Como alguien que de alguna manera tiene su voluntad, su determinación y su interés sobre algo en particular y le está poniendo no solo su empeño a ello, ¿verdad? No solo su corazón o su pasión, sino que también está trabajando en su propia persona para que su condición le permita también de poderse desarrollar. El apóstol Pablo dice en el versículo 12, siempre, Filipenses 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, es decir, no soy alguien que no comete errores, todavía estoy en el proceso de la madurez o en el desarrollo de la madurez. Y fíjate lo que dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. El apóstol Pablo está particularmente enfocándose en su propia persona y ahora está diciendo, tengo una meta en esto. Y mi meta es alcanzar a aquel que de alguna manera me ha alcanzado a mí primero. Y con este objetivo, él dice, lo que estoy haciendo es olvidando lo que queda atrás. Al menos en Hebreos, lo que acabamos de mirar, tiene que ver con este elemento de despojarse. Esto que de alguna manera genera peso en la vida de nosotros. Y yo creo que parte de lo que de alguna manera no nos permite tener la agilidad espiritual o la libertad espiritual para podernos desenvolver en determinadas circunstancias son aspectos espirituales, no son tanto aspectos físicos. Fíjate, yo creo que mucho de lo que se está viviendo hoy en día de una forma personal, no de una forma colectiva solamente, yo diría que de alguna manera esto colectivo se ha podido enfocar de alguna manera en lo particular. Muchas personas en lo particular, en lo más profundo de su vida, no solo está sintiendo la sensación de inseguridad, sino también temores, miedos, esto que de alguna manera asalta ante la incertidumbre de lo que no tienen capacidad o no tenemos capacidad de controlar. Y particularmente son aspectos espirituales. Uno de los aspectos espirituales más difíciles que en este tiempo estamos viviendo es el miedo. Es la depresión, es la circunstancia agobiante de no sentirse seguro ante las situaciones que se están viviendo. Obviamente nos están invitando a cambiar un estilo de vida, nos están pidiendo ahora que tengamos mayor cuidado de las cosas que de alguna manera antes no teníamos cuidado. Algo tan simple que desde pequeños se enseña a lavarse las manos. Y particularmente muchos no se lavaban las manos. Estos elementos que de alguna manera ahora se están valorando con mucha atención, es algo que de alguna manera es parte de lo que de alguna forma también nos hace sentir inseguros.
Porque alguien puede decir, no me lave las manos, y por el hecho de no lavarse las manos puede sentirse que de alguna manera puede ser afectado. Y creo que eso es parte de la sensación de inseguridad que se vive bajo estas circunstancias en las que nos encontramos. Pero es un aspecto espiritual, no solamente físico, es un aspecto espiritual. Es decir, la seguridad espiritual que determina para nosotros el confiar en que el Señor está cuidando, el confiar que el Señor está guardándonos, no tiene que ver con el hecho de que seamos tan estrictos en las cosas que se nos piden como lavar las manos, sino más bien como el hecho donde tenemos nuestra seguridad que el Señor está en control de nuestra propia vida. Y particularmente en este caso donde se dice despojarse. Entonces, una de las maneras en que la Biblia lo ilustra tiene que ver con el vestirse. Nuestra ropa de alguna manera ilustra lo que de alguna manera es la condición espiritual. La ropa sucia que de alguna manera sin Cristo es ilustrada, es decir, aquellas cosas como vicios, hábitos, actitudes que de alguna manera son parte del ropaje que hemos traído a través del tiempo, y particularmente muchas veces siendo creyentes. Hay muchos creyentes que no tienen control sobre sus emociones, no tienen control sobre la manera en cómo hablan, no tienen control sobre estos aspectos de ira, o particularmente sobre su manera de hablar o de actuar ante las demás personas. Y que no solo son aspectos conductuales, sino que tienen su raíz en aspectos espirituales. Y una de las cosas sobre las cuales de alguna manera el autor a los Hebreos está diciendo es que ante todos los testigos, para poder desenvolvernos o desempeñarnos correctamente en esta carrera, necesitamos despojarnos de todo peso. Es decir, aquellas cosas como el atleta que quiere correr la milla o de alguna manera la distancia que es su desafío, 2 o 3 kilómetros, el triatlón, si quieres pensar de esta manera, que de alguna manera le exige no solo que esté dispuesto, sino que tenga la condición física para poderlo hacer. Y creo que de alguna manera tiene que perder peso. Su entrenamiento le lleva a perder peso. Su exigencia misma le lleva a condicionarse para estar en la mejor disposición para poder alcanzar lo que de alguna manera es el anhelo de su corazón. Y el autor a los Hebreos está ilustrando que tiene que ver con aspectos que te hacen carga a ti. Y si tienes algo que te va deteniendo, algún pecado que te va deteniendo, alguna circunstancia que te amarra, alguna relación no correcta que tienes, algunas actitudes indebidas que constantemente tienes, alguna forma de vida que llevas que de alguna manera te ata y que no te da la libertad para poderlo hacer. Entonces el autor a los Hebreos está diciendo, el que está corriendo en esto debe entender que necesita perder estas cosas. Necesita perder el peso, es decir, necesita quitar de sí mismo aquello que no le da la libertad para poderlo hacer. Y creo que esa es parte de esta realidad. ¿Sabes? Yo creo que parte de esta realidad es que en estos tiempos en los que estamos viviendo, nuestra condición espiritual es de suma importancia. Tu condición espiritual es de suma importancia. Yo creo que tú lo has de haber notado. Yo creo que hoy que estamos expuestos de alguna manera tan cercana a morir. Porque yo sé que tú dices, no, sí, siempre hemos estado expuestos a morir, pero no como ahora, no como hoy. Yo sé que muchas veces uno dice, uno no sabe si cuando sale va a regresar. Estoy totalmente de acuerdo en esto. Pero hoy, que es una amenaza tan cercana, ante una realidad tan, yo diría, invariable en el sentido de que la forma en cómo se comporta esta situación del virus se cumple su manera de afectarse. Entonces ahora uno se encuentra amenazado sobre una realidad de muerte que antes no la tenías de esta manera. Y ahora tu fe, tu condición espiritual, tu manera en cómo te has
venido desarrollando espiritualmente, lo que te ha dado a ti la libertad para sentirte capaz de poder desarrollar este desafío, tiene que ver con tu condición espiritual. Y si no la tienes, y si tienes algunas cosas que te atan todavía, que te hacen sentirte inseguro, inmerecedor, no digno de lo que Dios puede hacer en tu vida. Es por eso que una de las cosas que el autor a los Hebreos está pidiendo es que el que está corriendo como el atleta en el estadio, siendo observado, debe tener esta capacidad de entender que necesita cambiar su condición. En este caso, para ti y para mí, nuestra condición espiritual. Tu condición espiritual es tan importante. Pero es un elemento más que en lo que dice Hebreos capítulo 12, en la misma sección del versículo 1, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabes? Esta es una realidad. Hay una influencia constante del mundo sobre estas circunstancias, y particularmente que de alguna forma sirven como un muro de contención para que tu agilidad espiritual sea detenida. Y una persona que tiene los desafíos de saltar retos como los que nos encontramos viviendo ahora, de poder sobrellevarlos, no en tu capacidad, sino en la fe del Señor, en el Señor Jesucristo, requiere que tengas esta agilidad, esta condición. Y observa lo que dice en el mismo versículo 1, y dice: y el pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Déjame plantearte otra cosa, es decir, que no solo necesitas la condición, no solo necesitas la condición física para ello, sino que también ahora el autor de los Hebreos está agregando un elemento que exige del que de alguna manera está dentro de la carrera pueda tener, y es resistencia. Y creo que esa es parte de la formación que caracteriza la determinación y el coraje de determinadas personas de hacer lo que se han propuesto en su mente. Y tiene que ver con resistencia. El atleta particularmente tiene que tener no solo una condición física adecuada, sino que tiene que tener la capacidad de poder resistir el desafío al cual de alguna manera se ha involucrado a hacer. Y creo que tiene que ver mucho con esto. Déjame plantearte, quizás tú ya sabes, no es lo mismo que tú te involucres en una carrera de 100 metros, si quieres pensar esto, o de una milla, sin la constitución, es decir, sin la condición adecuada y sin la práctica sobre ello. Yo estoy seguro que si nos sometemos a una carrera de esta de la noche a la mañana, estoy seguro que es más fácil que nos tropecemos y nos caigamos y nos desalentemos al principio, que muchos de los que de alguna manera ya están en las condiciones y bajo la preparación adecuada para hacerlo. Y sabes, tiene que ver con esto mismo, la vida espiritual. La vida espiritual requiere la condición espiritual que de alguna manera se ejercita a través de estos elementos, como trabajar tu propia vida cuando lees la palabra de Dios. Te ejercitas físicamente cuando practicas lo que de alguna manera te encuentras leyendo. Ejercitas este elemento que requiere la resistencia, la persuasión mental que requiere para que tú puedas avanzar. No es lo mismo alguien que ha venido trabajando mentalmente cada día, programándose el tiempo y programándose distancia, a que alguien que de la noche a la mañana quiera hacerlo. Mucho tiene que ver con lo que hay en nuestra mente. Mucho tiene que ver con lo que de alguna manera nos condiciona a seguir o nos desanima a seguir. Y es por eso que una de las cosas que tiene que ver mucho con el atleta en este momento es su capacidad de resistencia. La resistencia es algo esencial, y creo que la resistencia solo se desarrolla a través de proponerse los tramos que de alguna manera se debe de exigir
para ir cada día avanzando hacia donde se espera lograr. Y creo que entiendes muy bien que las personas que se involucran o se alistan para determinadas carreras maratónicas, estas personas han tenido que entrenarse ellos mismos, es decir, se levantan a una determinada hora, se adecúan para tener la condición para poder desarrollarse, y dentro de eso también se programan hasta dónde van a llegar. A esto le llama el autor de los Hebreos la paciencia, pero el apóstol Pablo lo dice de otra manera. Ven a 1 Corintios, a capítulo 9. Si quieres venir a 1 Corintios, a capítulo 9, déjame mostrarte algo que el apóstol Pablo dice en el versículo 24. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Oye lo que dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y observa lo que él va a decir. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo por otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo tiene una perspectiva en relación al cuidado personal y al ejercicio de la persona que de alguna manera se enlista para hacer este tipo de desafío. Y él está diciendo, hay que correr con un propósito en mente, pero también hay que saber que una de las cosas de las cuales debe de trabajar es este elemento donde su propio cuerpo tenga la capacidad para poder resistir esto. Y él utiliza esta forma de golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Es decir, que de alguna manera el apóstol Pablo está diciendo, lo que estoy enfrentando, tengo que doblegarme, tengo que enfrentarme conmigo mismo en relación al desafío que estoy enfrentando. Y déjame pensar esto. Si tú y yo nos involucráramos en una carrera, un maratón, y quizás debemos de considerar hasta dónde queremos llegar. Ese es algo que es esencial. Si debemos llegar hasta el final, es esencial, pero también debemos de definir qué lugar debemos de ocupar. ¿Vamos a ser de los primeros o vamos a ser de los últimos? ¿Vamos a ser de los que van a estar en medio o de los que no se van a dar por vencido a pesar de que no lleguen a la forma en como se espera? El apóstol Pablo en este momento está diciendo que un elemento esencial para la vida del atleta es la resistencia, es decir, enfrentarse consigo mismo para lograr lo que de alguna manera se ha propuesto. Y creo hermano, que esto tiene que ver con el trato sobre nuestro propio cuerpo. No solo está hablando del aspecto físico, de cuidarse, y yo sé que muchos de ustedes se cuidan físicamente, de alguna manera te estás cuidando, estás evitando de alguna manera ciertas cosas que puedan hacer daño a tu cuerpo, porque entiendes que el cuerpo es la morada del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, y debido a eso entonces tú tienes más cuidado sobre lo que comes o sobre lo que haces con él. Pero una de las cosas que yo creo que tiene que ver mucho es con doblegar, con ser el dueño de nuestra propia carne. Es decir, el poner nuestra determinación y sujetarla a lo que queremos lograr. Y sabes, esto tiene que ver con lo que ahora el Espíritu Santo nos ha dado. Nos ha dado la autoridad sobre nuestra propia carne. Es decir, nosotros tenemos el control de lo que de alguna manera el cuerpo quiere hacer. Es por eso que una forma en cómo el atleta se entrena es persuadiéndose a sí mismo. Creo que sabes muy bien en Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de cambiar nuestra forma de pensar en un mundo que de alguna manera constantemente está queriéndonos condicionar.
Entonces uno debe de alguna forma cambiar la forma de pensar para enfrentar este tipo de retos que constantemente se están sobre nosotros. Y uno de ellos tiene que ver con esta forma en cómo piensas en relación a cómo te encuentras viviendo. La determinación para avanzar en la carrera, en la vida espiritual, tiene que ver mucho con la forma en cómo piensas. Tiene que ver mucho con lo que hay en tu mente. Y si la palabra de Dios está ausente de ella, entonces no creas que vas a tener el coraje, la determinación, las ganas para continuar. Uno de estos casos es lo que nos encontramos viviendo. Yo creería que a través de estas circunstancias, de alguna manera global que nos encontramos viviendo, la iglesia, a nosotros, tú y yo, como los hijos de Dios, podamos profundizarnos en nuestra propia vida espiritual. No, déjame usar esta expresión, no ausentarnos de esta vida espiritual. Al contrario, si has tenido de alguna forma el distanciamiento de tu propia vida espiritual, es decir, no le has puesto interés a tu crecimiento, a tu madurez, a tu desarrollo, a los frutos espirituales de tu vida, yo creería que bajo las circunstancias en las que nos encontramos, estés más interesado en crecer espiritualmente, porque te estás dando cuenta que no tienes la condición espiritual para enfrentar el desafío. Entonces, como un resultado positivo ante una situación negativa, es trabajarse uno mismo. Y eso que el apóstol Pablo está planteando en 1 Corintios capítulo 9. Él está planteándose que estoy delante de un grupo de personas que han corrido ya y han podido avanzar en esta vida espiritual. ¿Cómo es que yo no puedo avanzar? ¿Cómo es que yo no puedo crecer, madurar? Ser fuerte, ser firme espiritualmente. ¿Cómo es que yo no puedo mejorar mi condición espiritual si otros lo han hecho? Y sabes, uno de ellos tiene que ver con este elemento de que él está proponiendo, no solo la condición espiritual, sino la resistencia, es decir, la capacidad de poder enfrentar el reto. Y uno tiene que ver con resistencia. Y para ello necesitamos este elemento de nuestra propia persuasión. Y tiene que ver con la palabra. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice en Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y creo que esa es parte de esta realidad. Creo que parte de la manera en cómo Dios nos influencia y cómo nace en nosotros las determinaciones, las convicciones. El arraigo sobre lo que de alguna manera creemos está basado sobre la influencia que tenemos a través de su palabra. No hay otra manera. Déjame avanzar y mira Hebreos capítulo 12, las últimas secciones que voy a mostrarte. Ven a Hebreos capítulo 12 en el versículo 2, el final del versículo 1 dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo creo que entiendes que la carrera que el creyente tiene está basado sobre llegar hasta encontrarnos con el Señor Jesucristo, sea que Él venga o sea que Él nos llame, y encontrarnos en la mejor condición, en una condición óptima. Algunos dicen, quizás has oído este dicho, que el Señor nos encuentre con las botas puestas, es decir, que nos encuentre en pie de lucha. Con este interés, con esta determinación, con esta devoción sobre Él, sobre su palabra, sobre la vida espiritual. Él está diciendo en el capítulo 12 del libro de Hebreos, en el versículo 2, y observa, él va a plantear el elemento esencial que de alguna manera creo que nos empuja a seguir adelante. Y mira lo que dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Creo que el autor de los Hebreos ahora está mostrándonos de alguna forma quién es el héroe de nuestra realidad espiritual, y es el Señor Jesucristo. Fíjate, no son las personas. Yo sé que hay muchas personas cerca de ti que tienen una vida espiritual elogiable, y creo que no hay de desestimarla.
Yo creo que es elogiable que alguien se mantenga firme en el Señor ante los altos y los bajos de esta vida. Y es meritorio para muchos. Sin embargo, la vida espiritual o la carrera espiritual no está basada en el hecho de la persona que tenemos delante, sino más bien de aquel que ya corrió y logró la meta. Y ese es el Señor Jesucristo. Te recuerdo, el Señor Jesucristo se describe en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13 al 15, al 16, está diciendo que Él es de nuestra misma semejanza y por lo cual Él entiende nuestras circunstancias. Dicho de otra manera, este hombre que corrió, que se desafió a sí mismo, que se tuvo que capacitar, déjame usar esta expresión, y se entrenó a sí mismo para poder llegar a la meta para la cual nosotros ahora nos sintamos motivados a alcanzarla. Y el Señor Jesucristo lo hizo. Y tiene las características que el versículo anterior está mostrándonos. Él se ha preparado y ha tenido que sufrir. Y que es la misma situación donde el atleta tiene que vivir. En Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 12, en el versículo 11 dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da frutos apacibles a aquellos que después se han ejercitado, es decir, aquellos que se han ejercitado en la vida espiritual y han tenido que sufrir lo que de alguna manera se encuentran viviendo, pero después se encuentran capacitados para seguir adelante. Y el Señor Jesucristo es Él. Él sufrió lo que de alguna manera se sufre en el avance de la vida espiritual, en el desarrollo y la madurez de la vida espiritual. Y es por eso que el autor de los Hebreos dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Déjame terminar esto. Es decir, un atleta necesita la condición física, necesita la determinación, la resistencia, que de alguna manera se prepara mentalmente. Lo que prepara mentalmente en su propia vida es la capacidad de poder resistir. Jesucristo aquí está diciendo que la manera en cómo Él enfrentó esto es el gozo puesto delante de Él, es decir, la actitud para enfrentar las circunstancias, el sufrimiento que de alguna manera le caracterizó. Pero entre otras cosas tiene un enfoque, su meta. La meta del Señor Jesucristo durante su vida no solo fue desarrollar a sus discípulos, sino llegar a la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario creo que tú entiendes que ha dado y ha otorgado el perdón de pecados. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como tú y yo y le ha invitado a venir al corazón, lo ha aceptado como su Señor, no una iglesia, no una denominación, no un grupo religioso, no, ha conocido al Señor Jesucristo y le ha invitado a venir a su corazón. Esta persona de alguna manera fue su meta, por eso llegó a la cruz del Calvario. Es por eso que ahora nuestra meta es ser como Él es nuestro enfoque ahora. Mira, el enfoque de la iglesia en estas circunstancias no es retornar al local, ese no es el enfoque. El enfoque de las iglesias no es volver otra vez a tener sus actividades. No ese es el enfoque. El enfoque de la iglesia, es decir, de nosotros los creyentes, alcanzados por la persona del Señor Jesucristo, el enfoque es ser como Él es en estas circunstancias. Es por eso que Él está cambiando el entorno de ello. El desafío más grande que tenemos hoy en día es nuestra condición espiritual. Si hoy que no te estás congregando, no lees la Biblia, no oras, déjame decirte que aun cuando tengas la oportunidad para hacerlo, no lo vas a hacer. Si hoy que no nos estamos congregando, no te interesa tu propia condición espiritual, no trabajas sobre tu propia persona, no hurgas en ti mismo para descubrirte cómo eres y las cosas que de alguna manera necesitas cambiar, déjame decirte que aun cuando la iglesia esté abierta y aun cuando oigas predicar, no vas a trabajar en ello. Porque lo que caracteriza la vida espiritual saludable de una persona son sus metas. Y tú y yo tenemos una meta, es ser como el Señor Jesucristo. Esa es tu meta y esa es mi meta.
Es por eso que uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en día no es retornar a la iglesia, hermanos. Vamos a volver a la iglesia local, si el Señor lo quiere pronto o no. Pero nuestra meta es conformarnos a la imagen de aquel que llegó a la meta, al Señor Jesucristo. Y para ello necesitas tener una condición física, es decir, una condición espiritual, que tú mismo la trabajes. Necesitas tener la capacidad, es decir, la resistencia, el trabajo mental que implica esto, persuadiéndote que lo que estás haciendo no es en vano, que lo que estás viviendo no tiene que ver con destruirte, sino con mejorarte y transformarte. Pero debes de tener en cuenta algo, debes de perseguir la meta. El Señor Jesucristo persiguió la meta, el apóstol Pablo presentó la meta. Todos tenemos esta meta y nuestra meta es ser como Él. Y creo que podemos decir como el apóstol Pablo, no hemos alcanzado todavía la perfección, necesitamos trabajar mucho más en nuestra propia vida, nuestras áreas, nuestra manera de vida o forma de vivir en esta tierra, mientras Él no venga. Así es que yo te animo a que puedas trabajar tu condición espiritual y tener la capacidad espiritual para enfrentar los desafíos de esta carrera a la cual Dios nos ha llamado a que nos involucremos. Oramos. Señor, estamos delante de ti en esta noche y te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia y por habernos invitado a ser parte de esta carrera espiritual. Gracias porque a través del tiempo tú nos vienes preparando y nos vienes trabajando en aspectos individuales, Señor. Ayúdanos a que las circunstancias donde descubrimos que debemos de trabajar en áreas particulares de nuestra vida no nos desanimen, o particularmente el reto en el que nos encontramos, el mantener el ritmo, la constancia, la resistencia y la perseverancia sobre ellos, Señor. Ayúdanos. Gracias te damos por este tiempo que tenemos, Señor, de poder ver tu palabra y de esta forma poder conectarnos. Te bendecimos y te exaltamos en los méritos de Jesús. Amén y amén. Nuevamente te doy las gracias porque tomas el tiempo, ya sea que lo mires después que ha salido en YouTube o después que ha salido en vivo, y tomas el tiempo para sentarte y poder oír todo lo que de alguna manera la palabra nos enseña. Gracias por este tiempo que tomas, y yo creo que el Señor está trabajando de esta manera en nuestra propia vida, y no creo que es en vano el tiempo que tú inviertas oyendo lo que Dios quiere decirte a ti. Te doy gracias porque estamos conectados, y gracias por las atenciones que tú tienes, no solo para con nosotros, sino para con todos los demás. Y te queremos decir que estamos orando por ti, ¿verdad? Sé que todos los que estamos dentro de esta circunstancia estamos orando unos por otros, y te animo a que lo sigas haciendo, ¿verdad? Que sigas viendo que las noticias están diciendo cosas que de alguna manera afectan, pero también hay aspectos alentadores de los cuales de alguna manera creo que tú y yo nos debemos de sentir, yo diría de esta manera, agradecidos que el Señor nos está oyendo. Así que gracias, volvamos a conectar el jueves. Si te has podido conectar hoy, qué bendición, dale compartir, es algo que siempre te estoy pidiendo. Si vas a YouTube, por favor, ¿verdad? Haz dos cosas, dale like, si de alguna manera te sientas y lo miras, dale por favor like para que nos estimules a ir adelante. Si no te has suscrito, suscríbete, y si no has compartido, por favor comparte el link, por favor haz que de alguna manera otros también puedan de esta manera oír el Evangelio. Y gracias por este tiempo. Te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que estamos viviendo no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.